La clase de hoy viene en conjunto del análisis que ya hemos hecho. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, lo que hemos visto es los mercados, cómo se componen, cuáles son los participantes que hay dentro de ellos, cuáles son sus roles, cuál es la importancia de los mercados, cómo podríamos leer los mercados y dónde se encuentra la información disponible para ello. ¿Ya? Adicionalmente a eso, lo que vimos luego es un análisis diagnóstico de la empresa. Esto quiere decir que nosotros vimos todo el análisis financiero de una empresa, tanto por sus ratios económicos y financieros, es decir, de liquidez y de rentabilidad, así como también vimos análisis de diagnóstico en torno a apalancamientos y a otros temas como de solvencia, por ejemplo, dentro de una empresa. ¿Ya? Estos tipos de análisis finalmente nos entregan información diagnóstica de la empresa y también en general y también respecto a sus propias estrategias. En algún momento hablamos, por ejemplo, de el ratio de actividad, por ejemplo, en torno a la rotación de activos, de inventario, de cuentas por cobrar y de pasivos, como las cuentas por pagar, y veíamos un poco el ciclo de conversión de efectivo. Entonces ahí abríamos la luz respecto por ejemplo, una estrategia de inventario. Por ejemplo, la rotación de inventario está siendo muy lenta, por lo tanto hay que ver qué está pasando con el inventario. La rotación, por ejemplo, las cuentas por cobrar, está pasando algo, entonces hay que ver la estrategia de cuentas por cobrar. Ya, o sea, nosotros veíamos, por ejemplo, a lo mejor nuestra estrategia escrita es que la cuenta por cobrar tiene que ser saldada 10 días, por ejemplo. Sin embargo, en terreno o a la hora de los que hubo, finalmente esta estrategia no se está cumpliendo porque la cuenta por cobrar dura 30 días en promedio. Por lo tanto, ahí hay que ir a ver qué está pasando con la estrategia o qué está pasando con la parte operacional. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a entrar a ese punto, vamos a empezar como a indagar. A nosotros ya nos dieron los datos, nos dijeron, ok, en esto tienes que preocuparte, y ahora vamos a empezar a ver qué es lo que podemos hacer y qué herramientas podemos tomar, ¿ya? Mi idea en este momento es que todos los ratios, o sea, todos los cálculos que nosotros vayamos a ver ahora en adelante, metodologías, podamos pensarlo, por ejemplo, en las pymes, ¿ya? Porque si bien dentro de una parte, la información que tenemos, por ejemplo, la empresa corporativas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades por acciones, son muy nutritivas, tienen mucha información. Finalmente, cuando uno se encuentra desarrollando su profesión, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que de repente tenemos como lagunas de información en la cual tenemos que tomar las mismas decisiones, pero con la información que está. Y entonces vamos a tratar de ver los ejemplos de las metodologías como para pymes, con ejemplos pequeños, porque así podemos determinar, por ejemplo, la ayuda a pymes o la ayuda a nuestros cercanos o incluso a nosotros mismos si tenemos emprendimientos. Ya entonces, lo que vamos a ver ahora es la gestión del capital del trabajo. Ya, yo voy a compartir mi pantalla. Y, bueno, la gestión del capital de trabajo es sin duda uno de los temas con mayor potencia en la actualidad. Profe, ¿Ya? disculpe Dígame. que la moleste. Es que tengo un compañero que para entrar a Zoom ahora nos pide registrarnos. Y como que a él no lo deja registrar si no puede entrar. Ya, a ver, déme un segundo. Vamos a solucionar esto inmediatamente. Se me debe haber quedado un ticket como presionado. Aquí. Ya, dígale que lo intente ahora. Se me había quedado presionado eso. No. Ya, gracias. De nada. Entonces, hoy en día, como les estaba diciendo, la gestión del capital de trabajo es súper relevante por todo lo que está pasando. Ya finalmente nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que las pymes han tenido una gran baja respecto a, o sea,
más que bajas como de dinero, es como bajas de que ya están como quebrando. Ya hay muchos emprendimientos que han tenido que cerrar, que han tenido que liquidar todo lo que tienen, o se encuentran en un momento bastante crítico, ¿ya? ¿Por qué es tan importante entonces la gestión de capital de trabajo? Porque es una decisión a corto plazo y eso es súper relevante. La administración financiera que nosotros estamos viendo actualmente es a corto plazo, ¿ya? Entonces, yo siempre digo, si una empresa no vive a corto plazo, no podemos hacer estrategias a largo plazo, o sea, no podemos tomar estrategias, por ejemplo, de en qué acciones vamos a invertir en el mercado, si es que no tenemos un hoy, ¿ya? Entonces, hay sin números de papers que hablan sobre el capital de trabajo y cómo esto afecta a la administración financiera en su toma de decisiones, ¿ya? Porque al final, si uno toma el capital de trabajo contable, eh, uno dice, ah, ya, mira, son los activos circulantes menos los pasivos circulantes, y fin, y se acabó. Pero realmente no es solo eso, porque el capital de trabajo tiene otro tipo como de definición, y esta definición es todos los recursos necesarios para que la empresa esté en funcionamiento, ¿ya? Y eso requiere, por ejemplo, el dinero que actualmente necesitan, por ejemplo, las pymes para no ir a la quiebra, por ejemplo, cubrir costos fijos, que son la luz, el agua, el arriendo, por ejemplo, los sueldos necesarios para que esta empresa pueda seguir en funcionamiento, ¿ya? Entonces, eh, la gestión del capital de trabajo, nosotros vamos a ver la gestión como tal, ¿ya? O sea, con los ratios que nosotros ya calculamos, nosotros vamos a determinar ahora las estrategias, pero con las luces que nos aparecieron, ¿ya? Si ustedes quisieran calcular el capital de trabajo necesario para una empresa en general, sin determinar cuánto para cuentas por cobrar, cuánto para cuentas por pagar, inventario, por ejemplo, hay distintas metodologías. Ya, por ejemplo, uno, el capital de trabajo contable, que es activo menos pasivos corrientes. Otro es, por ejemplo, el de flujo de caja descontado, ¿ya? No, ese no es. El de máximo, ay, bueno, el de mayor costo, de déficit acumulado, eso. En la metodología de déficit acumulado, lo que quiere decir, por ejemplo, es el déficit acumulado mensualmente o anualmente, cuál es el mayor periodo en el cual yo tengo un mayor gasto, por ejemplo, o mayores costos. Entonces se solicita un capital de trabajo por ese monto. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, o escucharon sobre la propuesta de un crédito para pymes del Banco Estado. ¿Lo escucharon? Sí, súper. Lo que hace ese crédito es solamente para pymes. No sé si son todos los bancos, desconozco esa parte, pero sí conozco personalmente sobre el tema del crédito del Banco Estado. Ya es una tasa menor, que eso sí lo escuché para todos los bancos que van a ofrecer tasas menores para sus créditos, pero el del Banco Estado hace referencia solamente a las pymes y este préstamo se empieza a pagar después de ciertos periodos de gracia y lo que hace básicamente es entregar el aporte por el capital de trabajo, ¿ya? Y ahí hay un tema súper importante porque, por ejemplo, hay pymes que son más formalizadas y hay otras pymes que son un poco más de estructura familiar. Es decir, por ejemplo, el papá con el hermano o el papá con la esposa y listo. El conocimiento, nivel de conocimiento, cuando alguien le dice, no, solamente te voy a prestar dinero para el capital de trabajo, puede variar. Entonces, estos créditos de capital de trabajo son únicamente para el uso en la empresa, ¿ya? Y lo que hace el Banco Estado en aquel caso es solicitar planilla del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Entonces ahí un poco se contrasta, pero el gran tema ahí que está de trasfondo también es la educación financiera que se le entrega a la población. Ya yo creo que ese también es un gran tema como para verlo en otro momento, pero la educación financiera sobre el capital de trabajo
yo diría que hace muy poco se empezó a tratar el tema del capital de trabajo como en boca de todos, ya, o sea, en bocas de noticieros, como que digan, no, el capital de trabajo, y parece ser una palabra como nueva, sin embargo lleva muchos años, y entonces mi recomendación es que si ustedes pueden comenzar como a propagar este término de capital de trabajo, lo pudieran hacer, ya, porque básicamente es súper importante y hay estudios que determinan que hasta el 80%, que el 80% de las pymes que quiebran pueden ser por capital de trabajo. Entonces ahí es como un gran poder. Bueno, que sean, pucha, lo que pasa es que el Banco Central a ellos ya les presta dinero a los bancos, de cierta manera ya les presta a tasa muy baja. Entonces, de cierta manera ya están ganando con esas tasas de interés, ¿ya? Ahora, ellos lo que minimizan el riesgo a través de esta como solicitud formal de la información del servicio impuesto interno, ¿ya? Y finalmente se hace casi lo mismo cuando se solicita un crédito comercial, por ejemplo, que te tienen que clasificar por riesgo y el monto no es como, voy a pedir 100 millones de pesos, no, sino que tiene que ser acorde con la información del servicio impuesto interno. Y sí, respecto al gobierno, está tomando cartas en otros asuntos y dejando aislados otros, ¿ya? Entonces, la administración del capital de trabajo tiene como objetivo la administración de cada uno de los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes para lograr un equilibrio entre rentabilidad y riesgo para contribuir con el valor de la empresa, ¿ya? Porque es importante, la empresa no puede cumplir con maximizar la riqueza de los accionistas si no sobrevive al corto plazo. Para que sobreviva la empresa requiere administrar el capital de trabajo, es decir, sus recursos, y los activos circulantes fluctúan pero nunca llegan a cero, ¿ya? Acá hay un gráfico que yo tomé prestado del profesor Jorge Berríos, y bueno, aquí está un poco lo que habla sobre el capital de trabajo, ¿ya? Puede que nosotros tengamos capital de trabajo fijo, como es la curva lineal, o sea, no una curva, es una constante, donde decimos que nosotros tenemos activos fijos y activos circulantes, ¿ya? Permanentes. Sin embargo, durante el periodo, las ventas fluctúan, por ejemplo, el inventario fluctúa, por lo tanto tenemos una curva que tiende a ser cíclica, que es el activo circulante temporal, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, una empresa, bueno, antiguamente se hablaba como más de este tema, pero vamos a tomar otro, por ejemplo, siempre se toman los paraguas, ¿ya? O cosas temporales como, por ejemplo, qué cosas son como más temporales, por ejemplo, los antigripales. Los antigripales tienen un comportamiento cíclico, porque en la época donde estaban los mayores apuntes de las gripes, por ejemplo, en invierno, este ciclo aumenta y luego, por ejemplo, en verano disminuyen. No es que no se vendan más, pero sí disminuyen. Entonces, ¿qué pasa con ese momento? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el inventario? ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? Si un laboratorio, por ejemplo, tiene una estimación de demanda cíclica, es decir, por ejemplo, su mayor peak va a estar dado en marzo a, digamos, agosto, por ejemplo, porque tienen que vender con un periodo de anticipación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con enero y febrero? ¿Qué pasa con diciembre, con noviembre? ¿Qué hace ahí la empresa? ¿Qué medidas toma? ¿Cómo considera esa administración del inventario, por ejemplo, de ellos o las cuentas por cobrar? ¿Ya? Porque sí o sí ellos van a tener que pagar ciertas cuentas con sus proveedores, ¿ya? Entonces, el capital del trabajo neto es la diferencia entre los activos y los pasivos, ya lo hablamos, y por esto, que mientras más predecibles sean sus entradas de efectivos, menor será el capital trabajo neto que se requiera. Ahora, pensémoslo, por ejemplo, en una empresa, en una pyme que no tenga control mayoritario, por ejemplo, de su ingreso. Pensemos en un almacén. Pensemos un poco en cómo sería la operación diaria de un almacén, si alguien me lo puede como comentar. Si ustedes son los propietarios de un almacén, ¿cómo sería
en temas de administración el funcionamiento de un almacén, cualquiera, de barrio, un bazar o una masandería, lo que sea. ¿Cómo sería el funcionamiento como administrativo, si ustedes están detrás del mesón? ¿Alguien? Llevar un conteo de lo que vende, de lo que se compra. O sea, se supone que los almacenes como que cada vez que venden, igual tienen su boleta, pero tienen como un cuaderno igual que van anotando así como lo que van vendiendo. Ya, súper. Deberían tener al menos ese cuaderno, ¿cierto? Como de cuánto van vendiendo, qué es lo que se vendió, por ejemplo, aparte de tener las boletas ordenadas, porque pensemos qué es lo que pasa en realidad si nosotros tuviéramos un negocio. Si entra un flujo constante de personas, por ejemplo, nosotros somos una masandería, las masanderías normalmente tienen un flujo constante de personas, ¿ya? Entonces, pensemos, por ejemplo, va a entrar una persona, va a entrar otra, y nosotros vamos a tener que estar encargados de la parte de hacer las boletas, por ejemplo. Nosotros estamos en caja, por ejemplo, y tenemos una persona que está atendiendo. Ya. Nosotros vamos a estar haciendo boletas. ¿Qué deberíamos hacer al final del día? Muy bien, como dijeron ustedes, tener un libro de compra y venta respecto a lo que lleva el almacén, ¿cierto? Eso es lo que debería pasar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que de repente puede ocurrir? Que un día, por ejemplo, no se hizo esta tarea y por lo tanto no se tiene exactamente el conocimiento de cuál fue el flujo efectivo que entró, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si a nosotros nos dijeran, oye, ¿cuánto dinero necesitas mañana para la caja, por ejemplo? Probablemente no sabríamos porque no sé cuánto vuelto tengo que dar al otro día, como en promedio, ¿ya? Por ejemplo, un caso muy cercano. Hay un negocio de bicicletas en el cual, por ejemplo, se hace las ventas, se hace todo este libro de compra y venta, sin embargo no se analiza al final del día y al otro día tiene que tener en caja lo suficiente para dar sencillo de vuelta, ¿ya? ¿Qué pasa si esta persona, por ejemplo, este dueño, no analiza lo que pasó durante ese día? Por ejemplo, no sé, llevó el día anterior 20.000 pesos en sencillo para dar vuelta. Al final del día llegó a su casa con, no sé, 200.000 pesos. ¿Cuánto fue realmente el flujo efectivo que entró? ¿Cuánto fue lo que realmente entró? ¿Entraron 200.000 o entró menos? Menos. Menos, 180 o ¿cierto? no. 180 porque tuvo caja. Ya. La pregunta puede haber sido, por ejemplo, ¿qué pasó durante el día? Donde las primeras horas esa caja fue eficiente, es decir, estos 20.000 pesos que yo llevé en sencillo, ¿me sirvió para dar vuelta o tuve que andar consiguiéndome como para sencillar? Ya. ¿Qué pasa si ese análisis no se hace? Al próximo día lo que va a pasar es que va a haber, por ejemplo, una ralentización del proceso debido a que no se analizó el día anterior de las ventas. ¿Ya? Y por ejemplo, si se hace un análisis semanal de las ventas que tuvo y se considera la caja, probablemente tengamos duplicación de información y cuando se haga como un análisis entre lo contable y lo que pasó en el flujo efectivo, probablemente no tenga como, no esté alineado, ¿ya? A lo que voy con esto es que el capital de trabajo se toma como un término súper sofisticado, como, ay, el capital de trabajo, y veamos los activos y veamos los pasivos, pero cuando a uno le preguntan ya, ¿y dónde está el capital de trabajo, por ejemplo, en una empresa, en una pyme, en un bazar, en uno de estos carritos, por ejemplo, de completo, un carrito de sopaipilla? Es eso, ¿ya? Es como cómo se administra el dinero día a día o el análisis día a día y a la semana de, por ejemplo, un carrito de sopaipillas. ¿Cuántas sopaipillas tengo que comprar para la demanda de toda esta semana? Si no se analiza bien, probablemente puede ser que nos quedemos sin sopaipillas, ¿ya? Y ahí por eso que de repente las ventas pueden bajar y hacer que el flujo de efectivo no sea eficiente. Y necesitemos, por ejemplo, pedir dinero prestado, ¿ya?
El administrador de capital de trabajo debe tener presente dos conceptos, y los dos conceptos son súper relevantes respecto como a todas las finanzas en verdad, ¿ya? Nosotros ocupamos un término económico que es un segundo. Ya, ahí sí. Nosotros ocupamos en términos económicos un término que es costo-beneficio, ¿ya? Y en finanzas, este mismo de costo-beneficio tiene el término de rentabilidad y riesgo, es decir, cuánto estoy dispuesto a sacrificar por obtener este beneficio o este como tributo, ¿ya? El primero hace referencia a la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de activos, mientras que el segundo término refiere a la probabilidad de que una empresa sea incapaz de pagar sus deudas. Ya, entonces, yo creo que uno de los temas más relevantes en torno a el capital de trabajo dentro de una empresa es este mismo análisis, ¿ya? De rentabilidad y riesgo, que está verbalizado súper fácil abajo, es decir, por ejemplo, la rentabilidad es los ingresos y los egresos. Es decir, por ejemplo, si yo vendo sopaipillas, ya cuántas sopaipillas vendí y cuánto me costó. Ya, rentabilicé bien, rentabilicé mal, cuál fue mi margen, no sé, si las vendía a 200 pesos, ahora valen como 250. A 250, por ejemplo, y me costaba 100 pesos la masa, 50 pesos, por ejemplo, de aceite, ya, gané, perdí, cuánto gané, cuánto perdí, ¿ya? Por ejemplo, yo esperaba vender hoy día 100 sopaipillas, pero en verdad el día hacía mucho calor y vendí 30. Ya, ¿qué pasó ese día? ¿Se puede como retomar la demanda esperada para el próximo día o los próximos días, o al final del periodo, cuando hago una suma y resta, voy a tener pérdida? Sin embargo, el segundo tema tiene que ver con el tema de los pasivos y la probabilidad de pagar. Y ahí venía como todo el análisis de apalancamiento que hicimos anteriormente, todo el análisis que veíamos de solvencia de la empresa, donde también lo podemos un poco analizar para una empresa muy pequeña o para negocios pequeños, porque finalmente la probabilidad de no pagar, de no cumplir con las obligaciones, se ve mucho, se ve como a diario, por ejemplo. Y puede ser tanto como no puedo pagar todo el crédito que pedí, o me atrasé en 2 cuotas, me atrasé en una cuota, entonces los intereses aumentan, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entendamos con esto es que es transversal, ¿ya? Los efectos, la asociación de capital de trabajo con la administración de una empresa es transversal tanto para empresas pequeñas como para empresas grandes, también para empresas de servicios. Siempre hablamos de productos porque es un poco más tangible, pero realmente para las de servicios también, ¿ya? Bueno, para determinar las variables de rentabilidad y riesgo en términos de dirección, se deben analizar las variaciones tanto en activos como pasivos corrientes, es decir, tener un real control respecto a nuestro flujo de efectivo, por ejemplo, a nuestras deudas, a nuestro inventario, tener realmente un control respecto a eso. El análisis se realiza la proporción de activos corrientes de activos totales, así como también de los pasivos corrientes sobre los activos totales. Entonces nosotros lo que vemos aquí es esto que está acá, razón de porcentaje de los activos totales que es corriente, y la razón de porcentaje de los activos totales que está financiado con pasivos corrientes. Ya estos son dos tipos de metodologías de análisis porcentual que nos entregan una noción de cómo está siendo nuestro capital de trabajo. Ya, porque recuerden, en el capital de trabajo nosotros lo podemos analizar como en términos contables, activos menos pasivos corrientes. Lo otro podemos analizar cuál es nuestro mayor déficit acumulado, es decir, cuál es nuestro mayor requerimiento de capital de trabajo. También podemos verlo indirectamente por parte de ratios de actividad o de rotación, que nos determinan un poco qué es lo que está pasando con el capital de trabajo, y con esto tener, por ejemplo, el ciclo de conversión de efectivo, que habla un poco del capital de trabajo o cuántos días están a favor o están en déficit. Ya entonces se suman a esos que ya planteamos estos dos, que son razones porcentuales, y nos entregan una noción porcentual que es un poco más fácil de ser leída, ¿ya? La idea de la razón de porcentajes de los activos totales, que está financiado con pasivos corrientes, la idea es que este sea más pequeño, ¿ya? Porque es lo que tratamos de decir con esto,
es que ojalá los activos totales estén financiados en una mayor proporción con lo que nosotros denominamos como la estructura de capital, es decir, con la inversión propiamente tal de la empresa, y que no le estemos echando tanto mano al corto plazo, ya, porque probablemente ustedes han escuchado como este término de como a la vuelta, ¿cómo se llama? Como hacer la bicicleta, eso. Hacer la bicicleta, que es, por ejemplo, uno pide prestado para pagar, después pide prestado para pagar, pide prestado para pagar, y así. ¿Ya? Y eso es muy común, totalmente ahora por el hecho de las facilidades que se están dando, por ejemplo, para los avances. Antes, la adquisición de una deuda con una institución era súper difícil, incluso el tener tarjetas de crédito era súper complicado, ya sea comerciales o ya sea a través de bancos, era súper difícil. Entonces, ahora esta mayor como disposición de créditos a las personas, a las pymes, respecto, por ejemplo, a tarjetas de crédito avance, hace que probablemente esta razón, que es pasivos corrientes partido en activos totales, se eleve un poco, porque probablemente estemos utilizando, por ejemplo, avances para el cumplimiento de pago, por ejemplo, de inventarios, de compra de inventarios, por ejemplo, o compras de activos no corrientes, por ejemplo, como maquinarias, etc. ¿Ya? Entonces, como les decía, uno de los términos importantes que ya vimos es el ciclo de conversión de efectivo, el ciclo de caja, donde teníamos el periodo de maduración menos el periodo promedio de pago, y el periodo de maduración era todo lo que ingresaba, cuentas por cobrar, más inventario, estos están días, por lo tanto, lo importante de esto es que ojalá fuera menor o igual a 0, ¿ya? Ojalá que el ciclo sea menor o igual a 0, porque si es menor o igual a 0, lo que estaríamos diciendo es que el periodo promedio de pago es luego o en instancias posteriores a cuando nosotros ingresemos en promedio nuestras cuentas por cobrar y en promedio nuestro inventario, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a analizar acá, voy a insertar una diapositiva como para darles una luz de lo que vamos a ver. Lo que tenemos que ver nosotros en términos de gestión de capital de trabajo son las mismas cuentas que veíamos en términos de ciclo de conversión de efectivo. Nos vamos a seguir dando luz a eso porque respecto a que esos tres ratios, si nosotros le decimos de actividad de rotación, que era la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar, y vamos a hablar del término de del flujo de efectivo. Son 4 cuentas que a grandes rasgos nosotros encontramos en la parte de activos circulantes. Si bien existen otros que se pueden ver en los estados financieros, estos 4 son los que remiten a la toma de decisiones del corto plazo. Y esto tiene término con la administración financiera, ¿ya? Estas 4 cuentas finalmente son la base para las futuras tomas de decisiones, por ejemplo, de inversión, de financiamiento, de dividendos. Estas son las bases en las cuales a nosotros nos permite decir que el funcionamiento de la empresa administrativo se encuentra bien, ¿ya? Porque por otra parte, nosotros tenemos, por ejemplo, toda la toma de decisiones respecto, ya lo dije, a inversiones, a financiamiento, dividendos. También tenemos acá inversiones, financiamiento. Aquí, por ejemplo, en financiamiento se habla mucho de la estructura de capital.
¿Ya? Sin embargo, como les estoy diciendo, esto que está acá yo consideraría que es como la base del funcionamiento operacional de la empresa. Finalmente, si no tenemos inventario, por ejemplo, nosotros somos una empresa que vende productos, no tendríamos cómo generar ingresos. Si no generamos ingresos, probablemente no podríamos llegar a tener decisiones de inversiones, por ejemplo, con lo efectivo equivalente a efectivo, ya sean depósitos a plazo, por ejemplo, inversiones en asociadas. Si no tenemos cuentas por cobrar, finalmente, las cuentas por cobrar hacen referencia a los clientes, a la cuenta de cliente, ¿ya? Y ojalá todos nuestros clientes fueran a pago al contado. Sin embargo, tenemos una porción que es de cuentas por cobrar. También tenemos cuentas por pagar que finalmente nos permiten tener un alivio en términos de flujo de efectivo en el periodo. Y lo otro es el flujo de efectivo como tal, es decir, la caja que posee la empresa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos términos también los podemos tener en una empresa, por ejemplo, en un bazar o en un almacén. El inventario serían todos los alimentos perecibles, no perecibles que tiene este negocio, por ejemplo. Las cuentas por cobrar sería este librito de los fiados, que uno se anota y le dice, no, mira, te pago cuando me paguen, no sé, a fin de mes, súmamelo a mi cuenta. Las cuentas por pagar sería, por ejemplo, los proveedores, que no sé, tenemos contrato con Coca-Cola Andina, entonces ellos nos vienen a vender todo, a entregar todos nuestros productos de agua, jugos, gaseosas, y el flujo efectivo sería la caja que tiene este negocio. ¿Ya? Entonces, todas estas decisiones finalmente, si lo vemos, son operacionales y las otras son un poco más estructurales a largo plazo, que sería, por ejemplo, inversiones. Este bazar, este negocio, perdón, que vende, no sé, como les decía, perecible o no perecible, va a abrir una mazamorra. Entonces ya, inversión. ¿Cómo vamos a financiar esto? Una estructura de capital por patrimonio, la plata que tiene la familia, por ejemplo, para el negocio, y además vamos a pedir un crédito, por ejemplo. Y dividendos podría ser, en ese caso, no como dividendos como tal, pero por ejemplo la repartición de las ganancias a fin de mes o los retiros de los socios durante el periodo. Entonces, finalmente, esto del análisis se puede tornar a los distintas empresas. Lo mismo pasa para emprendimientos, ya sean, por ejemplo, por Instagram, por Facebook, etc. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos términos que están acá, a su lado izquierdo? Hacen referencia básicamente a 4 cuentas general, que sería inventario, las cuentas por cobrar hace referencia a clientes, cuentas por pagar hace referencia a proveedores, y flujo efectivo hace referencia al flujo efectivo, ¿ya? A la caja que se tenga, perdón, a la caja o banco, ¿ya? Ahora, dentro de estas 4 cuentas, 3 podrían ser consideradas como activos y 1 como pasivos, por lo tanto nosotros vamos a partir haciendo un análisis de la gestión gestión de capital de trabajo por los activos. Ya vamos a comenzar con los activos y vamos a comenzar desde las cuentas que son menos líquidas a más líquidas. ¿Cuál de las 3 cuentas de activos que están ahí es menos líquida? Como la más difícil. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Las cuentas por cobrar, ¿o no? Ya por aquí me dicen las cuentas por cobrar, profe, son las más difíciles de rotar, es decir, de ir saldando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me dice por ahí. Cuentas, no sé. Cuentas por pagar, pero ese es un pasivo, por lo tanto lo vamos a dejar de lado porque estamos hablando de activos. No se preocupe, Isla.
Ya, estamos claros que el efectivo no, porque estamos claros que el efectivo es lo más líquido que puede tener una empresa. Listo, se acabó. Ya, caja afuera. Estamos ante cuentas por cobrar y inventario. ¿Cuál de los dos creen que es más difícil de hacer esta rotación? O sea, es decir, de hacerlo líquido, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos que hacer una, no sé, una venta garage, por ejemplo, y tenemos entre los fiados y el inventario, ¿cuál sería un poco más difícil? Yo creo que las cuentas por cobrar, porque los clientes nunca pagan como siempre. O sea, No tenéis la certeza de que te vayan a pagar. la certeza de que te vayan a pagar, claro. Ahí las cuentas por cobrar, además de tener una cuenta por cobrar, tenemos además una estimación de incobrable, o sea, ya perdimos una parte, ¿cierto? Ya, entonces vamos a decir que depende de la empresa, por ejemplo. Ya, esa sería como nuestra gran conclusión, porque ya dijimos que entre inventario y cuentas por cobrar estaba la decisión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alto poder de negociación con nuestros clientes, es decir, nosotros tenemos un gran poder porque lo podemos mandar a DICOM, por ejemplo, porque podemos hacer embargos, probablemente esa cuenta por cobrar sea súper líquida. O sea, no súper líquida, pero sea más líquida, ¿ya? Porque existe una presión para el cliente, ¿ya? ¿Qué pasa en caso contrario, por ejemplo, de un inventario? ¿Cómo podría hacerse más líquido? Cuando estamos hablando de productos de primera necesidad, por ejemplo. En la situación actual, ¿cómo creen que se comportan, por ejemplo, el inventario de, no sé, lo que estábamos viendo, por ejemplo, el inventario de tallarines, el inventario de arroz, respecto, por ejemplo, al inventario de Ropa. ropa? ¿Cómo creen que está ese inventario? ¿Cómo creen que está comparativamente quién es más líquido que el otro? Los de primera necesidad. Los de primera necesidad tiene Una rotación más rápida. una rotación más rápida, por lo tanto, en tal caso el inventario de productos de primera necesidad actualmente está siendo más líquido. Pero, por ejemplo, demos otro contexto en la misma situación. ¿Qué pasaría con el inventario de ropa y qué pasaría con el inventario de artículos de primera necesidad? Por ejemplo, en Navidad, cuando la economía estaba como antes. ¿Cuál era con mayor rotación? O más que ropa, como retail. La ropa. Retail tenía una mayor rotación, ¿ya? Entonces, como vimos, como estos ejemplos, finalmente nos damos cuenta que depende, ¿ya? Depende de qué empresa Depende estemos como de hablando. la circunstancia igual, po. Exactamente, depende de la economía, que era cuando hablamos al principio del curso, cuando hablamos de los mercados, dónde está el mercado. Ya, a ver, muchas veces se habla como del mercado financiero como tal, pero, por ejemplo, en marketing nosotros hablamos de mercado como las personas, ¿ya? Como el mercado objetivo, las personas. Y en tal caso también va a depender de ese tipo de mercado, porque, por ejemplo, el mercado en una industria de suplementos alimenticios, por ejemplo. Probablemente el mercado no sé, suplementos alimenticios, por ejemplo, para el gimnasio, proteína y todo eso. Probablemente el mercado de personas que no van al gimnasio va a tener distinto efecto en el inventario que aquellos que van al gimnasio. ¿Ya? Entonces, depende de muchos factores. Sin embargo, si nosotros lo tomamos como en general y dejando los supuestos de lado, por ejemplo, de que en las cuentas por cobrar tenemos incobrable, pensemos que en las cuentas por cobrar, probablemente si nosotros lo pasamos a un factoring, listo, ya fue líquido, ¿sí? ¿Se entiende lo que es el factoring? No. Ya, el factoring es una modalidad de que, en términos simples, usted tiene cuentas por cobrar, por ejemplo, usted tiene facturas que realizar y las pasa a una empresa y esa empresa le compra la cartera. Ya también se ve mucho, por ejemplo, con compra de carteras de deudores y ellos hacen cargo del cobro. Entonces, por el riesgo que ellos toman, de que probablemente no toda la cartera le pague, a usted le corta como un porcentaje de estas cuentas por cobrar. Por ejemplo, usted tiene una cartera de clientes que todos les deben 100 millones,
Sin embargo, cuando usted le pasa factoring, esos 100 millones no le entregan 100 millones a ellos, sino que probablemente, no sé, le van a entregar 95 millones. ¿Ya? Ellos se hacen cargo del riesgo, por lo tanto toman como un porcentaje de comisión por eso. ¿Ya? Entonces, si vemos esas alternativas en general, probablemente las cuentas por cobrar van a ser más líquidas, porque el inventario, por ejemplo, si pensamos en empresas con inventarios muy sofisticados, por ejemplo, el tornillo que se utiliza, la maquinaria de minería que solamente sirve para, por ejemplo, la extracción de diamantes, probablemente el inventario de eso sea muy, muy difícil de hacer rotar. Ya entonces, el inventario tiene más como supuesto, depende de la economía, depende además del tipo de producto que sea, depende de la distribución que tenga. Ya, porque, por ejemplo, no da lo mismo si mi bodega en estos momentos está en una comuna con cuarentena. ¿Ya? Entonces, como que depende. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar, todo esto era para decirles que lo primero que nosotros vamos a analizar ahora en clase va a ser la rotación de inventario, luego vamos a ver la rotación de cuentas por cobrar y luego vamos a ver la cuenta de caja. ¿Ya? Es decir, vamos a ver la toma de decisiones, las estrategias que se pueden tomar, el análisis que se puede hacer para las estrategias de inventario, las estrategias de cuentas por cobrar y la estrategia de efectivo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta este momento? No, ya. Entonces vamos a partir con inventarios. Vamos a hacer como un recorrido por inventario. Dice, al administrar la estrategia a corto plazo de la empresa se debe tener presente el equilibrio esperado respecto a las cuentas de inventario. Los gerentes buscan el nivel que reduzca las ventas perdidas debido a la falta de inventario mientras mantienen bajos costos de inventario. Entonces aquí tenemos dos cosas súper importantes, que la primera es que reduzca el nivel de ventas perdidas por falta de inventario y que los costos de inventario sean altos. O sea, a ver, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, a la primera, una respuesta a lo primero, reducir las ventas perdidas por falta de inventario? Ah, entonces ten mucho inventario. Ya, o sea, en vez de comprar, no sé, 3 lotes de, no sé, calcetines, por ejemplo, cómprate un container de calcetines porque así tú no vas a tener pérdidas por falta de inventario. Ya, pero la respuesta a eso consecutivamente es, oye, mantener los inventarios tiene un costo. Ya, o sea, no es como gratis. Ya pensemos, por ejemplo, en una empresa. Una empresa necesita, por ejemplo, si va a comprarse un container de algo, probablemente va a necesitar una bodega. Ya sea una mini bodega, de estas como que parecen una pieza, o van a necesitar una bodega gigante. Ya entonces, no es tan simple como llegar y dar respuesta a una de la interrogante, porque lo que también se busca es bajar los costos de inventario. Es decir, que el costo de la administración, por ejemplo, de stock, de hacer rotulación de inventario, de hacer, por ejemplo, en empresas que son de alimentos, por ejemplo, ver las fechas de vencimiento, todo eso tiene que verse disminuido, es decir, que ojalá sea lo menos posible, o ya sea lo menos posible unitario, ¿ya? Ahí depende de la empresa. Eso en términos como de empresas grandes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un emprendimiento? Aquí hay un gran tema que es con los emprendimientos. Por ejemplo, dígame un emprendimiento que alguien tenga o que ha visto y le gusta, por ejemplo, de Instagram. Todos tenemos Instagram y todos vemos que suben y suben historias. Ya, alfajores. Por ejemplo, los alfajores son muy ricos, sin embargo, por ejemplo, se viene el día de la mamá, se viene después el día del papá, se viene, no sé, si seguimos en esta cuarentena, el día del niño. Y así, por ejemplo, hay cumpleaños entre medio o celebraciones. ¿Y qué pasa? Cuando el emprendimiento comienza, básicamente uno lo que hace es como hacerlo a pedido, ¿ya? Por ejemplo, si uno tuviera mucho tiempo, uno dice, ah, ya me llegó un pedido, por ejemplo, de 2 cajas de, no sé, 6 alfajores para un cumpleaños que hay que mandar. Ya.
uno lo hace a pedir. Eso sería como un tipo de inventario just in time, ¿ya? O sea, me llega el pedido, yo lo hago. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de pedidos que van en aumento? O sea, ya no me están pidiendo 2 cajas de alfajores a la semana, sino que me está yendo súper bien, súper bien. Entonces, finalmente, yo tengo que estudiar, tengo que cuidar, no sé, a mi hijo, a mi hija, tengo que ayudar en mi casa, tengo que ir a hacer las compras, tengo que ir al hospital, no sé, tengo que hacer muchas cosas y no tengo tiempo para hacer a pedido. ¿Qué haría yo? Bueno, tomaría la respuesta que le estábamos dando al gerente de decir, oye, ya, pero entonces hace muchos alfajores. Ya, ¿qué va a pasar ahí? Ahí hay un gran tema, porque estos alfajores se van a mantener en la casa, ¿cierto? ¿Dónde, Fernanda, dónde guardamos los alfajores si estamos haciendo alfajores, por ejemplo? ¿Dónde los vamos a guardar? En el refri, ya. La pregunta, como cotidiana, ¿cuántos refris tiene una casa? 1. Donde además va la leche, va todas las cosas, la comida del día anterior en potes, por ejemplo, va todo ahí. Entonces la pregunta es, ¿tiene un costo para mí mantener en el refrigerador los alfajores? Sí, pues, ¿cierto? Entonces ahí va como un costo oportunidad más que un costo como tal, ¿ya? Es un costo oportunidad. Por ejemplo, el costo oportunidad puede ser que, no sé, que mi mamá me esté diciendo, o mi papá me esté diciendo, oye, ya, pero saca los alfajores que yo tengo que guardar, no sé, esta olla con tallarines de ayer, no sé. ¿Qué otra cosa puede pasar, por ejemplo? Ya, pensemos que tenemos una pieza y nos compramos, por ejemplo, uno de estos como mini cooler, no sé cómo se llaman, pero son como unos refri chiquititos. Ya, lo compramos, porque hicimos esta inversión para los alfajores. ¿Tiene un costo para mí eso? Aparte del refri como tal, ¿tiene un costo mantener ese refri en mi pieza, por ejemplo? La luz. La luz es un costo. ¿Qué otro costo puede tener? Por ejemplo, si yo hago alfajores todos los días, o sea, todos los días hago un poquito, y todos los días los voy guardando ahí. ¿Tiene algún costo para mí? La revisión de estos alfajores, por ejemplo. Tiempo, exactamente, tiene tiempo. El tiempo es súper difícil de materializar como en términos económicos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa en los emprendimientos? Normalmente el costo de inventario no los consideran. ¿Por qué? Porque es mi casa, porque pucha en el tiempo libre, porque, no sé, utilizo el mismo refri de mi familia, por ejemplo. No, porque el manjar que le he hecho lo guardo con las verduras, qué sé yo. Normalmente en los emprendimientos, este tema de inventario se aísla un poco. Entonces, ¿qué es lo que daría yo como recomendación? Que uno intentara buscar en un emprendimiento, tratara de buscar los factores relevantes o los factores críticos en términos de inventario. Por ejemplo, sería el tiempo. ¿Y qué es lo que uno podría decir? Tener un costo por hora, ¿ya? Aunque suene así como súper servicio. Si usted tuviera que, no sé, realizar un servicio en 1 hora, ¿cuánto sería su costo, por ejemplo? Ya, no sé, yo cobraría 10.000 pesos la hora, por ejemplo, hacer clase. Ya, entonces 10.000 pesos su hora, divídalo en los minutos que se demora, por ejemplo, en revisar el inventario. O, no sé, la luz de la casa tiene un costo de, no sé, el gasto mensual sale 13.000 pesos. Si lo prorrateo por las unidades que están enchufadas y no sé qué, a lo mejor voy a gastar, ¿qué? 500 pesos en mi refri chiquitito, pero lo tengo que considerar. Ya entonces, en las empresas normalmente estos costos ya están, como tienen unidades de costos, están cuantificadas. Y si no están cuantificadas como cuenta particular, está cuantificada como un costo indirecto, pero está. Mientras que en un emprendimiento no está. Es súper difícil como calcularlo y finalmente uno como que, ya, filo, lo pasa como por alto, ¿ya? Y probablemente ahí tendríamos como bajas, ya como en el ingreso, por ejemplo. Entonces aquí, para eso, académicamente, se analizan 3 modelos de administración de inventarios
que la idea es que nos permita no tener pérdidas por ventas y a la vez que disminuyamos los costos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos modelos va a depender para cada empresa o para cada emprendimiento, porque no es una receta única. El primero es el modelo ABC de costeo de inventario, es decir, es un modelo de costeo de los inventarios, no sé si ustedes lo conocen, pero también, aparte del costeo como costeo indirecto y costeo directo, que es como con CIF, con materia prima, ese tipo de costeo, también está el ABC, que básicamente lo que va haciendo es costear por etapa de la producción del inventario, ¿ya? Y ahí se tiene como un mayor reflejo de cuánto cuesta realmente estos CIF, que en algún momento tuvimos en costos, por ejemplo, que eran como que uno no sabía de dónde venían y lo metía en una bolsa, así como, ya, CIF, por ejemplo, la luz, CIF, el agua, CIF, como que uno no podía prorrogatear por unidad, uno decía, ya, todos estos costos indirectos de fabricación. Lo que hace el ABC es básicamente tomar esta bolsa de CIF y empezar a clasificarlos por actividades, como ya, ¿ocupaste cuánta luz ocupaste en cada proceso? A ver, así como más o menos, ocupé en la primera etapa, por ejemplo, de hacer mi mezcla para los alfajores, el relleno, ocupé, no sé, un 20% de la luz porque la batidora, la juguera, qué sé yo. Ya, ¿qué pasó después con la luz? No, en verdad, a lo mejor fue menos porque tuve que imprimir los stickers o algo así, ¿ya? El otro modelo es el modelo de cantidad económica de pedido, que también se conoce como modelo LEC, el lote económico del pedido. Básicamente, exacto, costo por departamento, ese sería el ABC, ¿ya? Y el modelo de cantidad económica de pedido es un modelo que básicamente lo que considera son costos de pedido, por ejemplo, si uno no hace producción, sino que solamente hace pedidos, por ejemplo, son una comercializadora, y bajo el supuesto de que la demanda es constante durante un periodo, es decir, bajo el supuesto de que vamos a analizar la demanda de un periodo en concreto, ¿ya? Es decir, que no tiene fluctuaciones entre medio, o que si las tuviera las vamos a obviar porque vamos a ver la demanda en general, ¿ya? Este modelo nos entrega la cantidad óptima que debemos pedir para un periodo, ¿ya? Es decir, no sé, yo lo considero mucho como, por ejemplo, con China. Cuando uno pide cosas por AliExpress, por ejemplo, uno tiene un emprendimiento con cosas de AliExpress o de eBay, por ejemplo, hay que considerar cuál es el costo de envío. Ya, de repente hay envíos gratis, pero de repente no. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el tiempo que se demora entre pedidos? Porque, por ejemplo, si AliExpress a lo más se demora 60 días, yo no puedo esperar a que se me acabe mi inventario para recién pedir. ¿Ya? Yo tengo que tener esos 60 días considerados dentro de mi horizonte como de inventario. ¿Ya? Y el otro, el just in time, que es básicamente me llega el pedido y yo fabrico a pedido. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Ya? Lo otro, tenemos tipos de inventarios como para ir cerrando. Yo sé que esto pueden haberlo visto, pero para que lo consideremos también, que inventario es no solamente el producto terminado, sino que además la materia prima como tal y los productos en proceso. ¿Ya? Cuando nosotros somos comercializadora únicamente, podemos tener desde aquí hacia allá, es decir, producto en proceso o productos terminados, por ejemplo. Y si nosotros, bueno, este sería como una comercializadora que le pone su sello, ¿ya? Y si es sin sello, básicamente vamos a comprar y revender. Compramos y vendemos, compramos y vendemos. ¿Cómo sería un producto en proceso, por ejemplo, de un emprendimiento, por ejemplo? Puede ser que nosotros hacemos nuestros propios empaques. Ya nosotros le vamos a poner un sticker, nosotros le vamos a poner nuestro nombre, a lo mejor a cada pedido lo vamos a escribir con letra manuscrita o qué sé yo. ¿Ya? Entonces tenemos 3 tipos de inventarios que tenemos que considerar sus estrategias como tal, ¿ya? Y bueno, para cerrar, esto termina a las 12:15 o las 12:20, o 12:05. 12:25. 12:25. Ya, entonces tenemos un minuto para esto. Como les decía, teníamos estos 3 modelos, que el primero era el ABC,
que es básicamente como modelo de costeo, por lo tanto se ve en contabilidad de costos como tal. El otro es Just in Time, que también es un modelo de costeo propio, mientras tanto que el modelo de lote económico, más que costeo como propiamente tal, es una estrategia para el inventario cuando existen pedidos detrás, ¿ya? Entonces, este modelo supone que los costos relevantes de inventario se dividen en dos tipos de costos, el costo de pedidos y el costo de mantenimiento. Obviamos la parte del costo del producto como tal. No es que no lo no se considera para el modelo, pero sí se puede considerar después del modelo, ¿ya? Es un complementario. Y este modelo, como bien yo les decía, no considera la variabilidad de la demanda en un periodo de tiempo. O sea, por ejemplo, no considera que los paraguas se venden solo en invierno y que actualmente los paraguas casi mayoritariamente se venden en el sur, por ejemplo. No considera que todos los antigripales se venden mayoritariamente en periodo de marzo a, qué sé yo, septiembre, por ejemplo, octubre. No considera eso, sino que toma la demanda constante. ¿Ya? Y el modelo está aquí, que es el modelo LEC, que también se dice CEP en inglés, y es dos veces la demanda por el costo de pedido por el costo de mantenimiento. Ya. Díganme alguno de ustedes que haya pedido en este último tiempo cosas por, no sé, un emprendimiento o lo que sé yo, compró en una tienda y tenía un costo pedido de envío. ¿Alguien? ¿Alguien ha comprado en este tiempo? ¿A usted? La aduana está retenida. Ya, pero no pensemos como al extranjero, sino como por ejemplo en Chile. No sé, le compramos un emprendimiento, o compramos, qué sé yo, en retail, y tenía un costo de envío. ¿Sí? Súper. Dígame, ese costo de envío, ¿fue un factor relevante para usted al momento de comprar, por ejemplo? Ya, sí. ¿Por qué? Porque sí. No. Están súper caros los envíos, es verdad. ¿Qué otra cosa tenía ese costo como considerado? Es más caro que el producto, por ejemplo. Yo he visto, por ejemplo, en Falabella que un costo de envío puede costar 4.000 pesos. Y es como, me estás bromeando, como Varía según la comuna. varía según la comuna. Entonces, según este modelo de lote económico, Pero, en Falabella salía 15.000, imagínense. Y es un mismo camioncito que anda trayendo las cosas de repente grandes. Bueno, ahora se están Falabella están viendo por Oye, Chile sí, Express, y Chile Express es como más que iba a caro. pedir y ¿Ah? salía como 3.500, no 15.000. Es que depende como del producto de repente. Aparte que, por ejemplo, cuando uno compra en retail, así como para ya pelemos, no sé, uno añadió el carrito nomás. Y al final, al final cuando le dicen ya hacer su pedido, por ejemplo, te dicen, no lo podemos mandar en un solo pedido, sino que van a tener que ser 3 pedidos. Y por cada pedido te cobran el costo. Entonces ahí empieza a aumentar la cosa y no, es súper. Parece que en Ripley cobran, o sea, el despacho es gratis, pero si compráis más de 30.000 pesos, una cosa así. Ah, ya, bueno, eso es lo otro. Como Ah, sí, depende hay de, varias tiendas con despacho gratis. exactamente, depende como de la cantidad que uno compra, o depende también de la Yo comuna. trabajaba en Blue Express y lo sacaban por el peso de los productos. Eso es lo otro, por peso, por dimensiones. Starken es así, cuando uno hace pedidos como por pagar, lo mismo. Entonces, exactamente, Michelle, porque son distintas sucursales. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿qué puede ser? Algo que estemos vendiendo. Ya, a ver. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer nuestros propios aceites para
No sé, no se me ocurre nada. Ya, aceite, por ejemplo, para las manos, o crema para las manos. Ya, para el pelo, aceite para el pelo, muy bien. ¿Qué es nosotros lo que necesitamos? Bueno, necesitamos la materia prima del aceite como tal, necesitamos los frascos, por ejemplo, y lo vamos a pedir, ¿ya? La pregunta es ahí, ¿cuánto pido? ¿Ya? O sea, ¿cuánto pido en cantidad, por ejemplo? Si yo, pensemos que solamente en una tienda le puedo comprar solamente los frascos, ¿ya? Porque son frascos personalizados, qué sé yo. O esos frascos me gustaban más que en otra tienda. ¿Cuántos frascos tengo que comprar cada vez que compre? Porque, pucha, a lo mejor yo vendo todo el año, no sé, este aceite para el pelo vendo, no sé, 1000 unidades. Y realmente, como está la cosa hoy día, quiero como comprar para el año, porque yo no sé si esta empresa va a quebrar, entonces, ya, esa es la idea, más o menos la misma cantidad de lo que compro para producir, exactamente. Esa es la idea, ¿cierto? Como comprar lo que me están demandando. Ahora la pregunta es, ¿voy a hacer un pedido una sola vez o voy a hacer muchos durante el año, por ejemplo? Bueno, va a depender, pues va a depender de qué es lo que me salga más conveniente, porque a ver, si nosotros solamente consideramos el costo del pedido, por ejemplo, nosotros haríamos esto una sola vez, porque diríamos, me voy a ahorrar todos los costos que tenga como entre medio, ya como durante el periodo. Pero ¿qué pasa con el costo de mantenimiento, por ejemplo? ¿Se vería aumentado si yo hago un pedido grande? ¿O va a ser lo mismo que si yo hago, a ver, como mejor explicado, ¿el costo de mantenimiento va a ser el mismo para 1000 unidades o va a ser distinto el costo si compro de 10 unidades? Va a ser distinto porque al final tú vayas a vender esas 10 unidades y después vayas a volver a pedir de nuevo. Entonces no Exactamente, vaya a tener que mantenerlas tanto tiempo. exactamente. Entonces, eso es lo que hace este modelo. Hace un balance entre el costo del pedido y el costo de mantenimiento. Porque dice, ok, si yo pido solo una vez, el costo de mantenimiento se va a aumentar. ¿Sí? Si pido muchas veces, el costo de mantenimiento va a disminuir, pero el costo del pedido en general, como total suma, va a aumentar. Entonces, bueno, hagamos un equilibrio, hagamos una optimización de los recursos. Y eso es lo que dice esta fórmula. Dice, mira, multiplica 2 veces la demanda por el costo del pedido, que un pedido, ¿cuánto cuesta hacerlo? Y el costo de mantenimiento unitario. ¿Ya? O sea, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, mantener este inventario? ¿Ya? Entonces, este modelo es posible determinar la cantidad de unidades óptimas de cada pedido, así como también la cantidad de veces durante el periodo que se debe hacer, el nivel de inventario para la reorden. ¿Ya? Y que eso es súper importante y este modelo también lo permite. Es como, por ejemplo, yo tengo todos estos frasquitos ya listos para vender, y mi pregunta es, oye, ¿cuándo tengo que volver a vender? No sé, a lo mejor algún día yo dije, cada 20 días voy a tener que pedir. Pero realmente, por ejemplo, ¿qué pasa si a los 20 días sigo teniendo inventario? Porque la demanda me fluctúa. Ahí hay un índice que dice el nivel de inventario para la reorden. Por ejemplo, cuando te queden 5 frasquitos, ahí vuelve a comprar. O cuando te queden 15 frasquitos, ahí vuelve a comprar. ¿Ya? Entonces, este modelo económico puede darnos información respecto, por ejemplo, a días, respecto a cada cuántos días deberíamos pedir o cuántos días pasan entre pedidos. Y además nos entrega la información del inventario para la reorden. ¿Ya? Entonces, vamos. No vemos Pareto. Solamente vemos estos modelos. Ya, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo sencillo. A ver, cabe mencionar que en la vida cotidiana de un emprendimiento, de una empresa, la estrategia que se utiliza básicamente va a depender de la necesidad que tenga la empresa. Ya, o sea, uno les puede presentar múltiples estrategias, pero finalmente puede que a una empresa le funcione y puede que a otra le funcione.
Y entonces ahí va a depender como de eso. Ya, vamos a leer este ejercicio. Dice, una empresa fabricante de sillas universitarias se encuentra programando sus compras de inventario para su producción anual. Se estiman 1.500 unidades el consumo mensual de madera a un precio de 4.000 por unidad. Actualmente el consumo se presenta en compras de 300 unidades por vez, es decir, que 300 veces unidades cada vez que compramos. La empresa estima que esta política no es eficiente, dado que cada periodo tiene un costo administrativo de 4.000 para la empresa. Y mantener una unidad de inventario le significa un 18% del costo. Y la demora entre periodos alcanza 3 días, es decir, entre que hago un periodo y otro, la demora de llegada es 3 días. El costo alternativo de la inversión es de 15%. En vez de hacer esta compra de madera, por ejemplo, yo lo voy a invertir en un depósito a plazo, me va a entregar un 15% o en otro proyecto, ¿ya? O en otro producto, por ejemplo. Entonces a nosotros nos piden calcular el lote económico de compra, ¿ya? Entonces, para el primero, nosotros lo que decimos es, mira, Q de equilibrio era 2 veces la demanda. La demanda es de 1.500 porque ese es el consumo, perdón. Ya, a ver, el lote económico se puede ver de manera anual o mensual. Ya vamos a verlo mensual primero. Ya dice que el consumo mensual de madera es de 1.500 por el costo de orden, que el costo del pedido es de 4.000 y el costo de mantenimiento es de 18% su costo, ¿ya? Y el precio era 4.000, por lo tanto, ¿cuánto es el 18% de 4.000? $720. Entonces eso dividido en 720. ¿Cuánto es la cantidad óptima mensual en este caso? Ya, la cantidad de equilibrio sería 129. ¿Lo redondeó hacia arriba o hacia abajo? Ok. Entonces 129. Este punto de equilibrio sería mensual, ¿ya? Si nuestro análisis sería mensual. La cantidad de equilibrio mensual. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, como aquí nos están diciendo? El periodo completo es que ellos están viendo la producción anual. Por lo tanto, ahí va nuestro foco. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es un nuevo cálculo del lote económico. En este caso va a ser anual. Y vamos a decir, el Q de equilibrio anual es 2 veces por 1.500 por 12, que esto sería el año, por 4.000 que cuesta el pedido, dividido en el costo de mantenimiento, que siguen siendo 720. Ya estos costos que están aquí es como por una vez o por un producto. ¿Cuál sería el costo de equilibrio? O sea, Ahí y eso mensual no es lo mismo que multiplicarlo por 12. No, porque si usted multiplica esto por 12, nos va a dar como 12.000 o 13.000 y algo. Y ahora vamos a darnos cuenta de otra cosa, que la cantidad de equilibrio sería 448, ¿ya? Porque no podemos tener producto. ¿Qué es esta cantidad de equilibrio? Esta cantidad de equilibrio, vamos a poner anual, es la cantidad óptima que nosotros deberíamos pedir cada vez que se haga un pedido. Ya no es mensualmente, sino que es, para que no nos confundamos, voy a sacar esto de aquí, sino que este análisis anual y este análisis mensual. Lo que quiere decir esto es, si nosotros tuviéramos una demanda que es de 1.500 en general, cada vez que nosotros pidamos, tendríamos que hacer un pedido de 129. ¿Ya? Sin embargo,
si nosotros tenemos una demanda que es mayor, lo que va a pasar, lógicamente, es que el equilibrio, la cantidad de unidades que voy a pedir en cada pedido, es de 448, es mayor, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, es básicamente cuántas unidades, aquí, cuántas unidades considera cada pedido, ¿ya? Otra cosa nos preguntan, el número de pedidos que yo tengo que hacer, ¿ya? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuántos pedidos yo debería hacer de 448, por ejemplo, anual? Nosotros diríamos que el número de pedidos va a ser nuestra demanda, que sería 1500 por 12, dividido en 448. Porque sería cuánto lo que yo necesito de demanda dividido en el Q de equilibrio, ¿ya? ¿Cuánto es eso? Vamos a poner 41. O sea, tengo que hacer 41 pedidos. Y por ejemplo, también después nos preguntan costo total administrativo del inventario, pero aquí podríamos decir, por ejemplo, en un horizonte de tiempo, cada cuánto se pide. Entonces, no sé, la empresa tiene funcionamiento 365 días dividido en 41 pedidos. ¿Cuántos días debe pasar entre pedidos? 9. 8, espérenme, ¿cuánto? 9. 9. Ya, en ese caso, como son días entre pedidos, podríamos decir que son aproximados 8 días. Que ojalá llegue antes que se me acabe. ¿Ya? Entre pedidos. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es el costo total de administrar el inventario. El costo total de administrar el inventario. ¿Cómo se le ocurre que puede ser el costo de administrar el inventario? ¿Qué eran los dos costos? Perdón, me voy a mover un poco. ¿Cuáles son los dos costos que decía el ejercicio? Vamos a plantear solamente, ¿ya? ¿Cuáles eran los dos costos que consideraba este modelo? Ahora sí. Teníamos un costo que era de pedido y otro costo de mantenimiento. Entonces, el costo total... Profe, me tengo que ir, tengo otra clase ahora. Ay, me Perdón. pasé, pues. Me pasé. Ya no, vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? Entonces, para cerrar, estas son las unidades óptimas de cada pedido. ¿Cuántos pedidos tengo que hacer al año? Son 41 pedidos. ¿Y cada cuántos días? Cada 8 días. ¿Ya? Sí, al tiro. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedamos. Esto que era día para la solemne, yo les voy a hacer llegar un paper de capital de trabajo para la administración financiera que deben leer. Se lo subo ahora, ¿ya? Y eso, también les voy a subir esta guía para que quede en su poder con mis rayitas y la presentación. Eso. Así que eso, muchas gracias. ¿Y alguna duda? Carlita, La ¿cuándo es solemne, la prueba? Que no alcancé a escuchar lo que dijiste al principio de la La clase. solemne el es viernes. el viernes 8 a las 13:50 hasta las 3:05. Lo que les estaba Entra diciendo, todo hasta hoy día, ¿cierto? Lo que viste hoy día. sí, hasta hoy día. Vamos a ver Ya. lo económico, pero solamente el cálculo como de las unidades, los pedidos y los días entre medio como de cada pedido, ¿ya? Ya, Em, gracias. Pueden respaldarse también para su estudio con los videos, con el libro,
ya que también está arriba, que sería la parte de gestión de capital. Y bueno, lo que les decía, ojalá, sí voy a mandar esto, ojalá pudieran ese día viernes coordinar todo para poder hacer su solemne a esa hora. Si tienen algún problema de que tienen un computador y lo tienen que ocupar entre varios, por ejemplo, me avisan y vemos las soluciones, ¿ya? Eso. Cualquier cosa me escriben y estaríamos. Así que Carla, eso, ¿para cuándo sería